Desnutrición infantil en Venezuela. 33% de la población infantil presenta retardo en el crecimiento. Desnutrición infantil en Venezuela es grave. Ha llegado al 15% en el mes de agosto. Ahí vemos en la lámina los estándares mundiales. Entre el 0.5% y el 10% es estado de alarma. Y entre el 10% y el 15% es estado de crisis. Por eso utilizamos la palabra crisis humanitaria. Y ya muchas ONG nos han pedido que llamemos no solo crisis, sino emergencia. La palabra emergencia. Mortalidad infantil. Semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición. Pueden morir 280.000 niños. Según Cáritas Venezuela, mortalidad infantil, entre el 2015 y el 2016, las cantidades de muertes infantiles se incrementó al 60%, 34%, de los cuales el 60% eran recién nacidos. La ministra de Salud es destituida luego de que divulgó estas cifras. Muertes maternas. Las muertes maternas aumentaron a su vez en 66%. En salud, 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Cuando Rescate Venezuela arrancó en el año 2016, la cifra era de 75%. Hoy esta cifra aumentó al 90%. La escasez de medicinas e insumos de salud afecta a 3 millones de personas en Venezuela. 4.990 personas con hemofilia y trastornos de coagulación sin acceso a factores de anticoagulación. Escasez grave de antirretrovirales afecta al 80% de los 77.000 registrados con VIH en el Ministro de Poder Popular para la Salud. Esto es según Codevida y Provea, que estas ONG han hecho un trabajo impresionante, no solamente de diagnóstico, sino de buscar soluciones, así sea con las uñas, con las manos, trabajando día a día para salvar vidas. 5.668 mujeres tienen cáncer de mama en Venezuela. Y todos los estratos sociales no tienen acceso, están sin acceso a quimioterapias y otros tratamientos especiales. El diagnóstico tardío, la recurrencia del cáncer y la escasez de tratamientos generan diariamente al menos 6 fallecimientos de mujeres con cáncer de mama. En Venezuela mueren 6 mujeres todos los días por falta de tratamiento en cáncer de mama. Las enfermedades que hasta el 2014 se consideraban erradicadas, como la malaria, han presentado un incremento hasta el 76%. Y en un año la malaria pasó de 136.102 a 240.613 casos. Los centros de salud públicos, lamentablemente en Venezuela, el 80% reportan graves condiciones de precariedad. Y el 60% de equipos de diagnóstico de tratamientos están paralizados. Fuente, Codevida y Provea. Estas son cifras que no solamente están en una presentación y en un papel. Estas son cifras que las narran diariamente testimonios de mujeres, de jóvenes, de familias enteras, de niños que sufren algún tipo de enfermedad y no tienen cómo curarse. Esos son testimonios que además vivimos todos aquí. Hay una persona que está parada aquí que tuvo difteria, una enfermedad erradicada, y tuvimos que movernos dentro del equipo de Rescate Venezuela para buscar sus medicamentos y nos costó muchísimo, porque son enfermedades que ya no están en esta época. En Venezuela estamos con una situación de crisis humanitaria tan grave que estamos hoy atendiendo difteria, malaria, entre otras enfermedades, paludismo, sarna en las cárceles. Es lamentable. Ahora, nosotros no nos queremos quedar en el diagnóstico. Nosotros queremos proponer y tenemos la obligación moral, ética, de proponer una solución, que es una propuesta
para lograr ingresar medicamentos y alimentos al país. Esa propuesta la hemos venido trabajando con estas ONG. Estas propuestas les han llegado a diferentes países de la comunidad internacional. Siempre lo hemos dicho, desde el primer día que lanzamos Rescate Venezuela, lo que queremos es trabajar en conjunto para salvar vidas en nuestro país. Sabemos que al régimen no le importa la vida de los venezolanos. Lo han demostrado. Lo demostraron hace unas horas cuando volvieron a bloquear el TCJ, una ley para atender a niños que necesitan urgente medicamentos. Pero no nos podemos paralizar. Tenemos que seguir trabajando por nuestro país, por nuestros hijos. Y el Zulia dio un ejemplo muy amplio y muy grande de eso. Este relanzamiento ya comenzó. Ya hay miles de familias que están siendo beneficiadas y atendidas por Rescate Venezuela. Aquí les tenemos una presentación de lo que ocurrió en los últimos días y lo que sigue ocurriendo en el Zulia. Un día recuerdo que yo fui a Ramo Verde a visitar a Leopoldo. Y Leopoldo me dijo: Lilian, no hablen más de mí, busca comida y medicinas para Venezuela. Y ahí comenzó Rescate Venezuela. Lester Toledo, que es un perseguido político, diputado de Voluntad Popular, un hombre, un líder social del Zulia, desde el exilio ha relanzado Rescate Venezuela en el estado Zulia. Aquí vemos las fotografías. Ella es Rosani Montiel. Ella tiene 7 años, vive en el barrio San Juan, en Maracaibo, y ahí está comiendo, almorzando de una sopa que se hizo ahí con todo el cariño. Una niña, de verdad, esa imagen nos motiva a seguir llevando este operativo a todos los estados del país. El relanzamiento de Rescate Venezuela se trata de campamentos humanitarios, ahí los ven. Son unas carpas donde se atienden a la gente. Y contamos con 4 áreas. La primera, charlas preventivas. La segunda, atención médica prehospitalaria. La tercera, asistencia legal. Y la cuarta, alimentación. Tratamos que en estas carpas la gente visite, escuche pues toda esta preparación que estamos dándole a la gente de Rescate Venezuela, de ayuda humanitaria, y ellos puedan comer y tener un alimento caliente, completo, en estas carpas de Rescate Venezuela. Queremos felicitar desde Caracas el día de hoy a todo el equipo del Zulia, a todo el equipo de Voluntad Popular y de miles de voluntarios. Yo quiero que ustedes sepan que esto no es de solamente un sector. Nosotros le pedimos a todos los enfermeros, a todos los médicos, a todas las personas que se quieran unir a ser voluntarios, que lo pueden hacer. Está representada la Asamblea Nacional con estas diputadas, está representado, por supuesto, el liderazgo social de Voluntad Popular en esta mesa, y en mi caso estoy siendo la voz de Leopoldo López. Leopoldo le pide al partido Voluntad Popular y a todos los partidos de la oposición venezolana que atendamos la grave crisis y la emergencia humanitaria que vivimos hoy en Venezuela. Estoy segura que estos campamentos se van a multiplicar, ya estamos trabajando en eso. En las próximas días vamos a estar en 4 estados más, les informaremos cada detalle, pero lo queremos hacer así. Ya arrancamos en el Zulia, mostramos lo que se hizo en el Zulia y lo que va a seguir pasando. El operativo en el Zulia son días seguidos, todos los días están atendiendo a la gente. Y esto lo queremos hacer en diferentes estados del país. Muchísimas gracias, diputadas, por acompañarnos a este relanzamiento. Gracias, Gladys, gracias, Celia, por estar aquí. Y no tengan duda que en Venezuela las cosas van a cambiar. Y van a cambiar si todos juntos nos unimos y trabajamos por lo más importante, con la gente, por la gente. Si hoy faltan medicinas y comida, enfoquémonos con Rescate Venezuela a lograr que llegue medicinas y comida a nuestro país. Gracias. Sí, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros en Rescate Venezuela, y ustedes lo vivieron con nosotros, al recolectar los insumos médicos a nivel internacional, luego se hacía muy difícil para traerlos. Una vez que los trajimos y entraron, bueno, pasaron muchas cosas. Nosotros recordamos cuando estábamos en el hospital de Aragua,
que entregando las cajas nos llegaron los colectivos armados y nos robaron las cajas, no a nosotros, al hospital, porque ya habíamos entregado las cajas llenas de insumos. Y los colectivos se llevaron las cajas, y esto lo denunciamos. Luego recuerdo en el hospital aquí en Catia, estábamos en los Magallanes de Catia entregando las cajas y se llevaron preso al médico Miller, al que recibió las cajas. Y ¿saben qué? Ahí más que un preso político, era un preso de la comunidad, era un preso del hospital, era un preso de las mamás que han salvado a sus hijas con ese médico o que han perdido a sus hijos porque no hay insumos. Entonces se convirtió en una lucha moral y liberaron al médico. Y a Peter. Piti, exacto. Los liberaron. Entonces lo que les quiero decir que es que esto es un problema que no afecta a un sector, esto es un problema que nos afecta a todos. Y si nos unimos todos a buscar una solución, no hay quien nos pare. No hay quien pare Rescate Venezuela. Nosotros estamos conscientes que para no ser una curita en una herida muy grande, hay que presentar un proyecto de solución a la crisis humanitaria. Llámenlo como lo quieran llamar. Una propuesta para que entre comidas y medicinas a Venezuela. Por ejemplo, los países del Grupo de Lima están dispuestos a ayudar, pero eso pasa por la aprobación de alguien del gobierno, del régimen, que diga que entre la comida y la medicina. Y Venezuela entera debe exigir eso. Venezuela completa debe pedir que eso pase y que por supuesto nosotros volvamos a rescatar la producción nacional de nuestros laboratorios de medicinas y la producción nacional de alimento en Venezuela. Porque no se trata de que nos donen y que Venezuela no surja como una potencia y como un creador de sus propios alimentos y medicinas. Y eso tiene que pasar, pero eso pasa por una propuesta que deben aceptar. La Asamblea Nacional está trabajando en esto, diferentes partidos de la oposición están trabajando en esto. Nosotros como Rescate Venezuela ampliamos la campaña humanitaria y les pedimos a todos que nos ayuden, que se sumen a esta iniciativa que ya arrancó de nuevo en el Zulia y que va a seguir pasando en diferentes estados. A ver, Lilian, tú hablas de una propuesta que estás trabajando conjuntamente con otras organizaciones no gubernamentales, más allá de estos elementos que tú estás mostrando que se están dando en el Zulia, son positivos. ¿Cuál es la propuesta de fondo que tienen estas organizaciones o hacia dónde va direccionada en función de tratar el tema de la crisis humanitaria? O sea, en concreto, ¿cuál es esa propuesta? En concreto, lo que hemos dicho desde el primer día de la creación de esta campaña humanitaria: atender, entregar medicinas, insumos médicos y comida donde no hay, porque la gente tiene hambre, porque la gente en Venezuela come de la basura. Repito, eso es algo que no está solo en nuestras manos. Nosotros podemos traer ayuda y entregar ayuda a diferentes ambulatorios, pero no es suficiente. Esta ayuda tiene que llegar a todos los rincones del país. Esta ayuda tiene que llegar a todos los ambulatorios, a todos los hospitales, a todas las clínicas. Y para eso necesitamos que el gobierno nacional autorice la entrada de estas ayudas que se pueden dar a nivel internacional, empezando por Colombia y Brasil, que son nuestras fronteras, que en derechos humanos no existen fronteras. Estos países están preocupados por nosotros. Miren, en Colombia hay una ley que tiene el gobierno que dice que todos los medicamentos, todas las medicinas que se venzan en un año deben ser entregadas. Es decir, ellos tienen en todos sus laboratorios muchas medicinas y cuando ellos ven que falta un año, ellos tienen que donar, regalar, entregar rápido. Es una ley. Imagínense si todas esas medicinas desde Colombia pasan por nuestra frontera y llegan a Venezuela. Y eso hoy no lo autorizan, eso hoy no lo aceptan. Y por eso toda Venezuela debe pedir esa apertura, porque vamos a estar beneficiados todos los venezolanos. Nuestros hijos, sus familiares. ¿A quién no le ha pasado que necesita un antibiótico y no lo consigue? A mí me ha pasado con mis hijos. A ti te está pasando, diputada. A todos nos ha pasado. A Manuela con sus hijos les está pasando. O yo quiero saber, por ejemplo, en esta sala que hay tanta gente, ¿a quién no le ha pasado? A todos nos está pasando. Entonces, ratificamos lo que escribimos el 30 de mayo del año 2016. Una carta que le dirigimos al presidente Nicolás Maduro. Le dijimos, esto es una campaña humanitaria, estamos preocupados por la crisis humanitaria que hay en Venezuela y se va a poner peor.
autoricen estas entradas de donaciones. Eso fue el 30 de mayo del año 2016. No tuvimos respuesta. Una vez más, relanzamos la campaña Rescate Venezuela, una campaña que a nivel nacional se va a sentir, va a ayudar, va a seguir, pero además es una campaña que va a estar respaldada a nivel internacional, porque todos los insumos, todo el alimento y todo lo que podamos donar va a ser seguramente que venga de la ayuda de diferentes países que están muy cerca y que quieren definitivamente apoyar. Otro ejemplo, aparte de Colombia y Brasil, es Argentina. Argentina es un país que tiene medicinas de bajo costo y la propuesta que tiene el gobierno argentino ante Venezuela es: nosotros tenemos medicamentos, nosotros los queremos mandar. Eso es algo que debe autorizar, insisto, el régimen. Y nosotros como mujeres, como madres, como fundadoras de Rescate Venezuela, no vamos a descansar junto con las ONG hasta lograr esta apertura. Lilian, en otro tema, ¿han reforzado las medidas de seguridad en su presidencia luego de que la Alcalde Metropolitano saliera del país y entrara a Sí, han reforzado, hemos vivido horas de mucha angustia desde esa mañana que pues, se conoció la noticia del alcalde Antonio Ledesma. Pues a Leopoldo le piden fotos a cada hora. Cada vez que suena el timbre de mi casa, pues sentimos ese miedo de que se lo lleven otra vez a una cárcel donde lo torturaban. No solamente mi casa, la casa de Iván Simonovic. Creo que solo Bonnie puede entender lo que yo siento en este momento, que puedo estar aquí hablando de Rescate Venezuela, pero me quiero ir ya a mi casa para estar con él, porque existe ese temor de que otra vez se lo lleven a una cárcel militar injusta y donde lo puedan seguir torturando, como tienen hoy en tortura a Daniel Ceballos, que tiene 45 días aislado en el helicoide. Reforzaron las armas, es como una exageración. Cada vez que me bajo o me monto en el carro para salir, estoy rodeada de policías con armas largas y armas cortas, todo el tiempo parados en la puerta de la casa. El día de ayer pasó otro ataque a periodistas, fueron dos personas, creo que estaban en una moto, a verificar un poco las condiciones de la calle, de cómo estaba la casa, tengo entendido, y se los llevaron presos por unas horas para hacerle unas preguntas, para verificar quiénes eran. Yo quiero ratificar la fortaleza de Leopoldo y quiero resaltarlo con mucho orgullo, que a pesar de que tiene ya 3 años y 9 meses preso y que sigue preso en su casa, Leopoldo está firme en sus principios. Y les recuerdo por qué está preso. Está preso por haber denunciado a un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Y en el año 2014 Leopoldo dijo que iba a faltar comida y que iba a faltar medicinas, que las colas iban a aumentar, que la crisis en Venezuela y la crisis económica iba a aumentar. Y hoy miren la situación que vivimos en Venezuela. Leopoldo está orgulloso de Rescate, está muy pendiente de relanzar esta campaña con su equipo de voluntad popular, de liderazgos sociales a nivel nacional, y está seguro que si juntos nos unimos, podemos buscar soluciones concretas para la crisis que vive Venezuela. ¿Aproximadamente en cuántos funcionarios aumentaron? Siempre habían una o dos patrullas, ahora hay 4 patrullas. Generalmente yo veía 5 funcionarios, ahora yo conté el sábado 15. Hacen cambios de guardia. Además tenemos un carro de inteligencia que graba todo el tiempo audio y video de la puerta de mi casa. Además de ese carro que siempre está parado ahí, atravesado en la puerta del frente, que graba audio y video, además pasan carros de inteligencia constantemente para hacerle contrainteligencia a los guardias que están custodiando la casa, y esto sumado al billete electrónico que tiene Leopoldo en el pie. Yo quiero repetir que Leopoldo es un preso político, que es un preso de conciencia, y que con Leopoldo hoy en Venezuela hay 317 presos políticos y que el compromiso es liberarlos a todos. Y en este sentido tengo que recordar a Gilbert Caro. Rescate Venezuela
Eran cajas y cajas y cajas de insumos médicos. Y uno de los que estuvo ahí conmigo, clasificando las cajas, contando, embalando, cargando, fue Gilbert Caro. Y hoy está preso. Pareciera que lo castigaron por ayudar a rescate. Manuela Bolívar estuvo siempre presente ahí con nosotros, Adriana, ustedes, todas las redes populares, muy pendientes de Rescate Venezuela en el año 2015 y en el año 2016 que inició. Hoy todos tenemos que atender este problema, todos tenemos que ayudar a la gente y la promesa es no ver más nunca a un venezolano comiendo de la basura. Esto hay que resolverlo, esto es urgente y Rescate Venezuela se va a dedicar a eso.